This is no order. We have fun. Hola, soy Andy González y esto es MVPs, el podcast. Aquí tenemos a una mujer que representó a México en los Juegos Olímpicos Atlanta 1996. Bueno, aquí tenemos con nosotros a Wendy Aguilar. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y estoy muy emocionada de tenerte aquí. Eres la primera atleta olímpica que recibimos aquí en el podcast. Me gustaría que te presentaras y nos contaras quién es Wendy Aguilar. No, pues muchas gracias y la verdad qué emoción que estés haciendo este proyecto tan apasionante. Y bueno, pues ¿quién es Wendy Aguilar? Pues Wendy Aguilar fue una olímpica, participó en Juegos Olímpicos en 96, lo que me marcó pues un antes y un después. Terminé después de mi carrera profesional deportiva y después hice pedagogía, soy licenciada en pedagogía, tengo 2 maestrías, una en pedagogía y otra en matrimonio y familia, estoy casada, soy madre de 9 hijos, tengo 2 en el cielo y 7 en la tierra, son 3 mujeres y 4 hombres. Y bueno, pues dediqué como que cada etapa de mi vida con mucha intensidad desde mi vida deportiva, que fueron 15 años. Me da mucho gusto ser la primera olímpica, espero que vengan más. Yo por supuesto que te voy a dar muchos datos de otros olímpicos que vale la pena que puedan platicar contigo y con estas nuevas generaciones y ver cómo ha evolucionado también el medio deportivo y la vida de las personas. Yo te podría decir que me tocaron unos Juegos Olímpicos en donde pensar en que me iba a dedicar al deporte era impensable. Uh-huh. No era profesional como a partir del 2000. Mi deporte es joven, bueno, ya llevamos 30 años, pero cuando yo lo conocí ni siquiera era olímpico. Entonces me tocó ese crecimiento olímpico. Yo siendo joven todavía, pues no sé cómo, sí, niña de 12 años, cuando participa por primera ocasión en el 84 de Los Ángeles, posteriormente en Barcelona y después en Seúl. No, primero fue Seúl, Barcelona, siempre me confundo, y Atlanta. Uh-huh. Y muchos me preguntan, oye, ¿te imaginaste que ibas a ser olímpica? Y la verdad, nunca fue la intención de mis papás. Yo que descubrí una disciplina porque realmente me daba miedo el agua. Si yo te dijera que me daba miedo el agua, nadie creería que terminaría en una. Me daba mucho miedo el agua y descubrí que se podía bailar. Y lo artístico me apasiona y me encanta. Entonces, bueno, creo que mi presentación ha sido un poco larga, pero bueno, han sido 30 años después de que participé. Yo me retiro por completo y vivo una etapa diferente. Y sí me retiro porque viví el alto rendimiento a toda su intensidad y también viví cosas como un poco de agridulce, uh-huh, en el sentido de que hubo cosas muy buenas, pero ya al final de mi trayectoria hubo mucha presión por el tema del peso, de que tú clasificas. ¿Tema de coacheo no tuviste? ¿O? Sí, o sea, aquí cambió. Lo que pasa es que cuando Juegos Olímpicos arranca en el 84, uh-huh, o sea, cuando se hace mi deporte olímpico, solamente se participaba en figuras individuales, una rutina sola con música, 2 niñas nadando, el dueto, y hasta Atlanta se decide quitar figuras individuales, solo dueto y solamente participar en una rutina por equipos. Ok. Entonces, y además con 2 rutinas, una técnica y otra con música, que era la libre. Antes la técnica, digamos que era sustituida por figuras individuales. Tú de manera individual te presentabas, hacías un elemento y te calificaban. Entonces las primeras 8 nadadoras, porque entrábamos 10, las primeras 8 por el puntaje que daban al equipo, pues eran las que entraban a la rutina. Cuando eliminan eso para Atlanta, pues ya dependes de un equipo en conjunto. Entonces cuando ya logramos la clasificación, pues un poco el control, pues pesa totalmente para la entrenadora de quién nada y quién no, porque ya no nos evaluaban de manera individual. Y esa era como mi arma, por decirlo, de poder yo
demostrar que tenía pues la capacidad de darle esos puntos al equipo. Entonces, cuando cambia totalmente esa estrategia, pues haz de cuenta que yo nunca había estado en una banca, nunca había estado fuera del equipo y de repente me dejan fuera del equipo, de repente estoy en una banca y a pesar de haber dado yo mis puntos. Y eso fue como que dentro de lo que viví, muy duro, y ya con la perspectiva del tiempo, pues fue una gran lección de vida, un aprendizaje que me hizo más resiliente y más fuerte, porque no sé qué hubiera pasado si todo hubiera sido como yo esperaba, o sea, que todo se hubiera dado como debía haber sido, en que no me sacaran del equipo, de que yo fuera titular y yo estuviera rankeada en mi lugar, y no haber vivido esa situación de vulnerabilidad o de algo inesperado, ¿no? Sí. Y sin embargo, como que eso humanizó mucho mi parte de que pues puedes estar en lo mejor, pero también puedes estar en el peor nivel, ¿no? Uh-huh. Y valorar también el lugar de la suplente, ¿no? También la suplente pues entrena igual que todas y las posibilidades de que ella salga son muy pocas. Exactamente. Entonces, creo que esa parte me ayudó mucho a verlo más el deporte no solo como un resultado y no verte solo como esa persona que da resultados y medallas, sino que esa persona que le fascina hacer lo que hace. Ajá, pues la verdad sí se dedica su tiempo y, o sea, su tiempo y su vida diaria, y luego también sacrifica salidas con sus amigos para luego también como suplente sacrificas como decía, tus salidas, tu tiempo para que luego no te metan en una competencia. Fíjate, dijiste algo súper valioso que me preguntan mucho cuando llego a presentar, sobre todo en academias o en colegios, las que son más jóvenes, obviamente, y me decían, Wendy, ¿y qué sentías cuando pues iban de fiesta, iban a algún evento y tú te ibas a entrenar? Yo, la verdad, que ahora es una maravilla las redes sociales, pero también yo no veía en vivo lo que pasaba en la fiesta o lo que pasaba en el café o lo que pasaba donde yo me estaba perdiendo supuestamente esa salida de amigos y yo estaba entrenando. Entonces, yo mucho lo que digo es, a ver, si tú tienes tantas ganas, de verdad, ve a esa fiesta, ve a ese café, ve a ese cine, ve a ese plan, porque si estás como entre que, me lo perdí, debí haber ido y tal. Y a mí lo que me pasó, fíjate, es que yo iba luego a las fiestas o a los eventos y de repente no me la pasaba así como que tanto como cuando lo ves en las fotos, ¿no? Uh-huh. Porque a veces vemos cosas en las fotos y la realidad es que todo el mundo igual y es totalmente distinto, ¿no? En mi caso, pues nadie tenía celular, pero pues no hacía caso de nadie, o a veces te la pasabas mal, o a veces yo llegaba y decía, ay, dejé mi entrenamiento por esto, híjole. Entonces, la verdad es que ahí mi papá era muy... en ese sentido me decía, a ver, yo te llevo y yo te recojo a la hora que tú me digas, ¿no? Y yo, no, pues recójame temprano porque al otro día tengo que entrenar y voy a estar agotada y tal. Y más que, fíjate, en ese momento me daba cuenta que sí valía la pena, vamos, que no me había perdido de algo extraordinario, pero que el haber dejado ese entrenamiento, pues era más cansado volver a retomarlo, no estar desvelada, no estar tan cansada, y entonces ya me pensaba qué tantas salidas quería tener. Entonces, más allá de como que a veces creemos que cuando tú te dedicas a algo, te estás perdiendo de otra cosa. Y al final, si quieres un proyecto bueno, obviamente te va a llevar más tiempo. Uh-huh. Quizá no vas a estar en todas las fiestas ni en todas las reuniones, pero te vuelves más selectivo. Siempre vas a tener amigos, o sea, siempre hay gente muy parecida a ti, en donde pues vas a hacer otras cosas también divertidas. La cuestión es que te convenza, porque yo incluso les pregunto a las niñas o a los chavos, ¿no? Jóvenes, si están tan preocupados o con esa ansiedad de que, ay, me estoy perdiendo la fiesta, me estoy perdiendo esto, yo les digo, de verdad, regresen a la fiesta. Porque estar así ha de ser horrible. Yo me acuerdo, y con entrenamientos y todo, exacto, ya ni en el entrenamiento te la pasas bien por el pensamiento constante de lo que te estás perdiendo. Es que quiero estar, es que, ¿por qué no elegí? Entonces, pues la verdad,
tú te vas a luego sentir mal por no dar un buen entrenamiento, vete y ya si no te gustó, pues ya sabes que no es para ti. Exactamente. Es como reafirmar que si estás tú entrenando todos los días o si tú estás haciendo algo diferente y te estás perdiendo la fiesta o el cine o la reunión o lo que tú quieras, es con un convencimiento de que dices, es que esto es lo que me gusta. Y no es que digas, ay, es que estoy sacrificando. La verdad, no. No estoy sacrificando porque estoy eligiendo, que es distinto. Uh-huh. Elijo hacer esto, por ejemplo, elegimos estar esta tarde o esta mañana haciendo esta grabación, preparando material, ¿no? Tu podcast, a quién voy a entrevistar, qué voy a hacer. Y pudiste haberte ido de café, o irte a desayunar, o irte a hacer otra cosa diferente. Pero en ese momento tú elegiste mejor dedicarte tu tiempo a esto. Y así es el deporte. Al final, tú decides qué es lo que más te gusta y cómo lo disfrutas, porque a pesar de que los entrenamientos son cansados, son pesados, pues no deja de haber como una satisfacción de logro, ¿no? Que si antes aguantabas 3 vueltas y ahora aguantas 5 o 6, pues es como que tu premio, ¿no? De decir, ay, o que te cansas menos a la hora o en las de competencias que diste tu mayor esfuerzo y lograste, no sé, un movimiento que no lo has podido hacer, te sientes satisfecha de ti misma y dices, ¿sabes qué? Quiero seguir entrenando porque quiero seguir mejorando. Y pues siento que eso también es el punto del deporte, o sea, el que te guste y que tú solita te vayas enganchando. Exactamente, que dentro de las dificultades, porque las van a ver, pero en cualquier proyecto, yo te diría, o sea, en general, buenos proyectos llevan tiempo, les tienes que dedicar, tienes que estar convencido que esto te encanta. Y te va a ir encantando en la medida que lo vas redescubriendo. Ahora, yo tengo una teoría que justo por el mismo deporte, cuando yo quedo seleccionada chica a los 10 años, me doy cuenta que tenía facilidad, ¿no? Tenía el talento para hacer ese deporte. Natación artística y hacer como tipo ballet y bailar en el agua. Pero no tenía, fíjate, condición física, no tenía fuerza y no tenía elasticidad. Y fuerza me refiero a que tenía que hacer lagartijas, abdominales, y en mi club la verdad es que no lo hacíamos. Yo venía de un club de donde entrenaba 3 veces por semana, 2 horas, y aparte me quedaba caminando de mi casa. Y de repente quedo en la selección a los 10 años, hasta la alberca olímpica. Sí, acá fíjate que nos seleccionaban por categorías. Ah, ok. Y era por categorías infantiles. Exactamente, desde infantil A, infantil B, eliminaron el infantil, antes estaba dividido A y B y lo juntaron, solamente era infantil. A mí esa primera etapa me tocó como infantil A y estaba el infantil B. Ajá. Después ya lo hicieron solamente infantil, estaba el juvenil A, juvenil B y ya después estaba primera fuerza. Ah, ok. Entonces, cada año íbamos a un centro americano y nos iban seleccionando desde chiquitas. O sea, yo quedé seleccionada desde infantil A, después, se convirtió en infantil, después en juvenil, juvenil B, y luego ya subí a los 17 años a primera fuerza. Entonces, bueno, sigue siendo joven. Pues mira, es que fue muy circunstancial, porque fue una manera que se dio como muy natural. O sea, yo te digo, fui a una competencia, quedé en tercer lugar, después voy al nacional, en la primera quedé en segundo, después en la segunda competencia del nacional quedó en tercero. De ahí quedo en el equipo, pero ahí, fíjate, me enfrento a una realidad durísima porque yo, niña de club, que iba 2-3 veces por semana y de repente tengo que ir todos los días. Yo vivía en Satélite y tenía que ir a Churubusco, a la alberca olímpica, que es un trayecto de 1 hora. Sí. Prácticamente. Entonces, y además era todos los días, de lunes a sábado, y era entrenar 4 horas. Entonces yo era la única de mi club, aunque éramos 3 de Satélite, o sea, en total éramos 4 porque nuestras mamás empiezan a hacer rondas para que una semana le tocara a cada mamá y no fuera tan pesado. Y dentro de todo, fíjate, mi abuela, o sea, la mamá de mi mamá, vivía a unas cuadras de la alberca olímpica. Entonces también hasta esos factores ayudaron a que mi mamá decía, bueno, pues a la semana que me toca, pues me voy con mi mamá. O sea, me la paso ahí con ella en lo que mi hija entrena, ¿no? Sí. Entonces, o sea, como que todo se fue facilitando porque a veces, fíjate, podrás tener mucho talento y a veces los factores externos son más fuertes que te llevan o no te llevan al final de un proyecto, ¿no? En este caso, como te digo, yo llego, imagínate, de niña de club, y de repente entro con niñas
9 niñas que no se quejan. Porque nosotros si nos decían, métete al agua, ay, no está caliente, no, ay, no, está fría, o den 3 vueltas, no, mejor Ay, no, damos qué 2, flojera, sí. ¿no? O sea, siempre te ibas al mínimo. Entonces Ajá. yo llego acá y veo que son niñas que lo hacen todo. Sí, coach. Sí, No, coach. y no, ajá, y además 10 vueltas, y yo me acuerdo que aguantaba hacer 4 vueltas y, o sea, me sentía que me moría, y no sé cuántas lagartijas, bueno, no sabía ni hacer lagartijas, nunca había hecho lagartijas, entonces empiezo y llego a la alberca y de entrada digo, a ver, somos 10 niñas totalmente diferentes, porque además veníamos de diferentes zonas, diferentes colegios, diferentes familias, diferentes creencias, y lo que nos unía en ese momento era nuestro talento. El talento de lo que íbamos a aportar a ese equipo. Entonces eso me rompió por completo, o sea, el tener que, el convivir con niñas distintas a ti y que además eran muy buenas, o sea, yo era así la última de las últimas, o sea, ¿no? De que ellas iban avanzando y yo por supuesto que iba aguantando mi frustración y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Y en el nado sincronizado, nada más para abrir un paréntesis así rapidísimo, esto es, de lo que estamos hablando es de nado sincronizado. En ese momento, ¿tú ya lo entrenabas como en equipo o sí se entrenaba por individual? Pues mira, qué buena pregunta, fíjate. Primero tú de manera individual hacías como la técnica. Uh-huh. Y después con música te hacían una rutina, ya sea que lo hicieras en solo, o sea, nadando tú sola, en dueto de pareja, y había un equipo. La verdad es que mi club era muy nuevo en esto, nunca logramos competir, yo competí creo que en equipo por mi club hasta juvenil A. En infantil éramos muy pocas niñas, entonces el equipo es de 8 nadadoras, o sea, en total son 10 con 2 suplentes y 8 que nadan. Uh-huh. De las 10 que entraban, te digo que los primeros 8 puntajes más altos eran los que nadaban la rutina. Entonces, yo llego a esa selección y nunca había hecho equipo, por ejemplo. Habíamos hecho un festival y nadábamos varias y era como más de show, pero no había hecho yo un equipo que iba a competir en otro lugar. Entonces, la experiencia de llegar con niñas totalmente distintas a ti, pero con un proyecto en común. Que ahí, ahora que hablo, porque me dedico a dar conferencias y, bueno, además de que escribí el libro, otra de mis etapas que empecé a trabajar hace 2 años, que me estaba presentando y ya no terminé de presentarme, pero ha sido como muy, muy de etapas mi vida, uh-huh. ¿no? O sea, toda mi etapa deportiva, que todo lo que aprendí, te digo, de redescubrir, por ejemplo, que la mayor parte de los proyectos vamos a estar en desventaja, uh-huh. ¿no? Siempre va a haber alguien que te va a llevar mucho más, o sea, yo digo, como escritora, pues tengo toda la desventaja del mundo. Cuando empecé a nadar pues estaba en desventaja porque todas hacían muchas más cosas que las que yo podía hacer. Claro, luego está la que la metieron a nadar y desde el día 1 supo que se quería dedicar y luego entraste, no sé, que 3 años después, pero ya tiene 3 años de experiencia. Y ellas entrenaban más tiempo. Fíjate, uh-huh. El tiempo de entrenamiento cambia. O sea, yo de entrenar 3 veces a entrenar 6 días, pues cambia totalmente el avance, sí, claro, que vas a tener. O sea, sin duda, el tiempo de repeticiones que tú hagas es lo que te va a perfeccionar lo que haces. Y también, como decías, en dónde entrenas. O sea, ellas se entrenaban en un lugar en donde sí les exigían lo top. Tú entrenabas en un lugar en donde decías, bueno, sí me exigen. Pero ya que llegaste a ese lugar, dijiste, es que a mí nunca me exigieron, no me exigieron como le exigían a ellas. Exacto, mira, qué buena. Porque estaba en un club y era más como recreativo. Como recreativo, ajá, como y acá, hobby. Exacto, y acá era un centro, por eso fíjate, los centros de gobierno, como tal, que entra el talento y van viendo, la verdad son buenísimos, porque la gente quiere hacerlo a otro nivel. Y yo sí te diría un poco, en el club, pues es como más recreativo, más de que pues sí te vas a hacer una disciplina diferente, tal. Yo te digo, no tenía esa mentalidad de competencia y tampoco mis papás, fíjate, tampoco mis papás eran así de que vas a ser la número 1, tal. De hecho, cuando yo estoy en esa situación, me acuerdo, o sea, yo veía que era la última de la última, yo nada más veía el reloj y decía, ¿en qué momento me voy a ir a mi casa? Estoy agotada. Y un viernes así me puse a llorar, estaba mi papá y mi papá así como que, pues, ¿qué pasó, mi reina? Y yo, papá, es que estoy agotada.
O sea, estoy agotada. ¿Y veías a las otras intactas? Pues mira, igual estaban cansadas, Pero no se les notaba. O sea, tenían mucha más condición. Ese es un hecho. Sin duda, era evidente. Y ahí sí importa mucho Pues todo. la condición. Tu condición, tu fuerza y tu elasticidad. O sea, al final tenía que hacer, y fíjate, ahorita me acordé, porque a veces tenemos que hacer cosas que no nos encantan para disfrutar lo que sí nos encanta. Entonces, yo, por ejemplo, pues te digo, hacían 10 vueltas y yo hacía 3. Y hay un ejercicio donde cruzas la alberca, son 30 metros, la fosa de clavados de la alberca olímpica son 30 por 30 y había que cruzarla por debajo. Entonces, todas pasaron y yo, claro que salía a la mitad, a la otra mitad, o sea, no aguantaba. Así me la pasé 3 días, entonces ahí fue cuando empecé a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? La verdad, soy muy mala. Entonces, ahí mi papá, la verdad es que fue como una estratega, y estas sí son ideas que quiero dejarlas a todos los que nos escuchen, de esos momentos vulnerables. Y la primera fue darte cuenta, o sea, validar por qué estás ahí, ¿no? Entonces mi papá me dijo, a ver, tú fuiste a una competencia y te ganaste tu lugar. Yo, sí. Ok, valida que te ganaste un lugar. Uh-huh. Y te ganaste un lugar en el podio, me decía. No es que pasaste así de panzazo, porque hasta la del panzazo me rebasaba, ¿no? Uh-huh. Y me dice, bueno, qué bueno, justo lo que me dices, ¿no? Qué bueno que estás con niñas tan buenas. Pues te sacaron de tu estado de confort, te están retando, pero fíjate, más allá de verlas como una rivalidad o compararte, de decir, uy, no, nunca le voy a llegar a esta es buenísima, esta. No, el reto es, ok, tú das solo 3 vueltas, ¿no? Pues tu reto es que hagas la 4ª, y luego la 5ª, y luego la 6ª. No vas a llegar a la 10 mañana, pero en el transcurso de tus entrenamientos vas a ir aumentando tu nivel de resistencia. Sí, y ese es tu reto. Ajá, que a mucha gente le pasa que y más en deportes de equipo, se comparan mucho a sus compañeras, ¿no? Cuando se supone que tu único reto, o sea, es lo que tú te estás proponiendo. O sea, tú quieres ser mejor, no vas a ser como ella porque ella es diferente. Ella tal vez tenga una meta distinta a la tuya. Como tú dices, a ver, tú no vas a llegar de un día a otro a las 10 vueltas. Tienes que ir poco a poco hasta llegar a la meta que tú quieres, que son las 10 vueltas. Exactamente. Acabas de decir perfecto. Cada una teníamos retos distintos. ¿Para qué? Para complementar un equipo y hacer un equipo competitivo y competente. Entonces, eso como que me cambió el esquema, porque más allá, él me decía, mira, si entrenando la mitad quedaste en el podio, imagínate todo lo que vas a ganar, ¿no? Todo lo que tú vas a aprender y vas a ganar. Y por otro lado era como un poco la sorpresa, ¿no? Decía, a ver, ya te dijo la entrenadora, ya no vengas, Wendy, pues que eres la última, y no sé. No, le dije, la verdad, pues me voy retrasando, pero después ya me incorporan en el momento de la técnica. Entonces me dice, no te des por vencida. Deja que el sistema al final, si vas a otra competencia, si vas a otro evento, y literal, el sistema me sacó hasta el final, que fueron después de Juegos Olímpicos. Pero mucho era la visión de decir, mira, tú haz todo lo que te toque hacer en este momento. Haz tus vueltas que necesitas hacer, rétate tal, porque la pregunta, y yo creo que es la pregunta de oro, que hay que hacerla constantemente, ¿cuántos quisieran estar en tu lugar? Entonces, a veces añoramos todo lo que no hay y se nos olvida lo que sí tenemos, lo que tenemos que potencializar, crecer. Entonces, más allá de decirme, ni ponerme en el pedestal de, uy, vas a ser súper gran deportista, o decir, ay, tienes razón, mija, qué cansado ir hasta la alberca olímpica y tú estás agotada, mejor ya lo dejamos. Era como neutralizar la situación, lo que nos tocaba, y decir, saca lo mejor que puedas. Y saber el potencial, pues, que tenías. O sea, el decir, a ver, llegaste a esto y no dando, obviamente sí dando lo mejor, pero con entrenamientos puedes llegar más arriba. Ya si no te interesara, no estarías ni ahí. Exacto. Entonces sí tienes potencial para llegar a lo que quieres. Pues mira, posiblemente mi papá lo vio, yo no. Yo más bien veía el día a día de cómo ir mejorando y me encantaba obviamente bailar. O sea, a pesar de, después entendí, fíjate, conforme iba yo avanzando también, y yo hacía una rutina, y a la mitad de la rutina sentía que me estaba ahogando, y decía, Wendy, ¿te acuerdas que tienes que correr? Entonces ya haces un clic diferente y digo, claro,
tengo que correr con esa intensidad porque lo necesito para terminar, así como inicio, termine una rutina, ¿no? Ese es digamos que el objetivo. Entonces, entiendes esas cosas que no te gustan, pero que las necesitas para hacer muy bien lo que sí te gusta. Sí. ¿No? Entonces tienes que aprender, que eso fue lo que me enseñó el deporte. Si tú me dices, Wendy, ¿cuáles han sido tus mayores aprendizajes deportivos? Pues yo te diría, uno, la constancia, o sea, de ver el premio a largo plazo, no inmediato, aunque hay pequeñas cosas que vas teniendo, pues yo mis concentraciones, algunos viajes, algunas competencias, algunos eventos antes del evento grande que eran centroamericanos, panamericanos, mundiales y Juegos Olímpicos, obviamente, ¿no? Entonces, cuando tú vas viendo poco a poco, ¿no? ¿Qué es lo que le vas dando más sentido a esas cosas que no te gustan hacer? Uh-huh. Y terminan gustándote, la verdad. Después ya disfrutas, porque disfrutas cada vez mejor el nadar una rutina, en este caso, ¿no? En mi caso de que cómo iba a terminar una rutina, pues justo con una mejor condición física, con una flexibilidad mayor y con esa fuerza, ¿no? Y yo, fíjate, Andy, cuando abro mis conferencias, les hablo de 3 pilares. Mis 3 pilares es la fuerza, que es tu propósito. Cuando tú tienes una meta muy clara hacia dónde te vas a dirigir, todo lo demás se va a encuadrar hacia ese propósito. El problema es que cuando ni siquiera sabemos lo que queremos, pues andamos picando por todos lados y te terminas agotando porque no sabes hacia dónde te vas a dirigir. Y ya no sabes ni qué camino tomar, o sea, es que no sabes ni qué brecha tomar para ya seguir para adelante. Exacto, entonces, como seguir a donde quieres. Te desvías y luego te vuelves a incorporar y te vuelves a desviar. Entonces tiene que haber mucha claridad, esa es la fuerza, o sea, cualquier deportista tiene que estar fuerte, su cuerpo tiene que estar resistente. Y yo digo, cualquier persona tenemos que tener en nuestras distintas facetas, proyectos, claridad hacia lo que queremos. Lo que es la condición física, yo digo, es la resiliencia. No todo te va a salir a la primera, no todo el mundo te va a recibir tan bien, no todo el mundo, es toda una constancia que tienes que ir una y otra y es lo que te lleva esas repeticiones a ser el mejor. Y todos necesitamos ser resilientes porque cualquier proyecto pues no va a salir a la primera. O sea, sino hasta que tienes que seguir tocando puertas hasta que alguien llegue y ya te la abra con brazos abiertos y te diga, no, pues sí, vente, pasa. No, y vas a tener más, yo te diría, en el camino vas a ir aprendiendo y vas encontrándote con muchas personas muy similares a ti, que van buscando esos proyectos. Entonces eso yo creo que es lo enriquecedor. Y la última, fíjate, flexibilidad en un mundo que cada vez la tecnología, vamos cambiando, las generaciones no es que seamos tan o sea, nos llevemos tantos años, pero en generaciones cortas, yo te lo digo con mis hijos, ¿no? Tengo una hija de 25 años y un hijo de 11 años, y si me dices, Wendy, ¿cómo aprendió a leer y escribir la de 25 años? Pues nada que ver con el de 11 años, o sea, 2 cosas totalmente distintas. Entonces también tenemos que ser como mucho más apertura de las cosas nuevas que vienen, los cambios que se dan y que tengas esa facilidad de adaptarte, de entender el cambio como una parte constante que vas a ir viviendo y que claro que te va a costar, digo, a todos nos cuesta, ¿no? A mí el cambio simplemente de mi club a la selección, pues fue durísimo. Y cambio de niñas también, ¿no? También, de compañeras diferentes, y eso creo que fue lo que más me quitó de paradigma, o sea, enriquecer las diferencias, tener muy claro un objetivo para llegar a una meta, o sea, yo digo, éramos 10 niñas totalmente distintas, pero muy claro que queríamos ir a Juegos Olímpicos. Entonces, todo eso, pues obviamente esas diferencias hacen que crezcas más, que te conecte a ser rival, ¿no? Aunque éramos rivales, porque al principio teníamos que ganar puntos de manera individual, claro. Después eres compañera y después está la amistad. Entonces, es todo un proceso que tienes que ir viviendo, descubriendo, pero yo diría, más que buscar el resultado por el resultado, es que te enamores de ese proceso. Porque el hecho de que ya lo estés haciendo, y eso fue un poco lo que me transmitió mi papá, de decir, en la vida va a haber muchos proyectos, ¿no? Arriésgate a hacerlos y hazlos, y no solo por buscar el premio, porque el premio ya está en el mismo proyecto.
¿no? El misma actividad deportiva, lo mismo que tú estás desarrollando, eso ya es un premio. Ya lo ganaste, porque nadie se está atreviendo a hacerlo y tú sí. Entonces, desde ahí ya has ganado muchas cosas. Ya lo que venga, bueno, pues es maravilloso. Y vendrán también momentos no tan maravillosos, pero que te van a ir construyendo. Que te fortalecen, ajá. Que te van y te van a reafirmar. Sobre todo van a reafirmar que lo que estás haciendo es algo que te encanta y que vale la pena luchar por eso. Porque en un mundo donde, pues, como que te digo, vemos las fotos o ves la fiesta y si hubieras estado ahí, dices, mira, a mí me pasaba en graduaciones que hasta donde estemos sentados, uno vivió una cosa, yo viví otra mesa vivió otra cosa diferente. O sea, cada uno vivimos de acuerdo a nuestras experiencias y a lo que nos toca, un acontecimiento que pareciera igual, pero lo transmitimos de manera distinta. O sea, yo puedo dar una instrucción incluso a mis hijos y cada uno lo va a asimilar, a captar de manera muy particular. Entonces, ahí es en donde no hay que perdernos el vivir esa experiencia al final. Yo te digo, al principio que me dijeras, Wendy, ¿tú ibas a ser olímpica? Híjole, la verdad, ni siquiera lo consideraba. O sea, nunca te cruzó por la cabeza. No, porque además cuando te digo que lo conozco, no era olímpico. Hasta el 84 que se vuelve olímpico, híjole, de hecho tengo una foto ahí con las primeras olímpicas. Y sí, claro que me ilusionaba. Y vi por primera vez una inauguración y ya entendí lo que eran Juegos Olímpicos y yo decía, wow, qué padre, ¿no? Pero más allá era como un proyecto a largo plazo. Y a veces cuando vemos los proyectos a largo plazo, te empiezas a cansar antes. Sí. Entonces tienes que ver como que lo que toca, ir haciendo pequeños como proyectos a corto, mediano y largo plazo, pero más, fíjate, y yo sí creo que eso viene mucho de tu casa. O sea, mucho de cómo lo perciben tus papás. Y creo que ahí mis papás lo percibieron como un desarrollo, más que un resultado, como una oportunidad de desarrollarte en ese ámbito deportivo, ¿no? Que creo que eso es lo que es importante, porque a veces vemos a los olímpicos y ahora los vemos más cercanos por las redes sociales, y crees que es fácil, ¿no? O sea, a mí un poco, lo tengo que confesar, como mi carrera empezó desde muy chica y ya empezó a acercarse la posibilidad y cada vez quedaba seleccionada todo el tiempo, quedé seleccionada desde que empecé hasta que finalicé. Yo todos los años estuve dentro del equipo y como que pensé que era lo normal. O sea, que todos los deportistas pasaban ese proceso y que era ir a Juegos Olímpicos. Y después de tantos años, pues no. O sea, es muy diferente. Es muy diferente. Incluso me decían, ay, yo después de que me retiré, no era mi tema Juegos Olímpicos. De hecho, después que me caso, tengo mis hijos. Nunca hablé que era deportista hasta hace 2 años que lanzo mi libro. Gente muy cercana, pues sí les había contado. Pero no era tampoco mi tema porque pues muchos de mis hijos hicieron deporte. Imagínate la carga para ellos de decir, ay, o sea, mi mamá... Es que tengo que llegar a ser... Exacto, porque llega a pasar y mira que no, te prometo que no, y sin embargo sienten la carga. Sí, tal vez no lo dicen, pero como que se comparan, se siguen comparando como tú te llegaste, no sé, un día a comparar con una de tus compañeras. No, pero exacto. Ahora ellos están comparando en su casa, en su círculo familiar, se están comparando a su mamá de, es que tengo que yo llegar a las Olimpiadas porque ella llegó. Exacto, que es como si fuera lo normal, pero en realidad no. Aunque yo te voy a decir, y cada quien tiene caminos diferentes. Si tú no quieres tomar el camino no. de Olimpiadas, no tienes por qué tomar el camino de Olimpiadas. Y más porque es difícil, o sea, muy, muy difícil. Sobre todo, fíjate, que tienes que tomar el camino de lo que te gusta. Claro. Y si es olímpico o no, bueno, pues ya es como, yo te diría, como lo accidental, ¿no? No es la meta de que a todos los niños que hagan deporte, si no van a Olimpiadas, entonces ya no hicieron buen deporte. No, yo diría al revés. Si logran, padrísimo. Pero aún sin llegarlo, el hecho de hacerlo, estoy segura que ganaron muchas cosas. De intentarlo y de proponerse ese propósito, ¿sí? Está bien. Todo lo que te atreve a hacer esa disciplina, esa actividad, lo que sea, ya te digo, ya estás ganando muchísimas cosas, porque podías no hacerlo y lo estás haciendo. Entonces eso ya marca la diferencia de muchas cosas. Es como tu podcast, ¿no? O sea, el hecho de que estés haciéndolo, pues es muy valioso porque
pues porque va dirigido a gente joven, porque es una iniciativa que tienes y que sabes que en el camino pues hay millones de personas que lo hacen, pero nadie lo va a hacer como tú, porque solamente existes tú. Sí. Y ese es el toque que le hace único, ¿no? Que nos hace únicos a todas las personas. Para empezar ya a cerrar, me gustaría que nos cuentes el por qué hiciste tu libro. O sea, cómo surgió esa idea de hacer ese libro. Pues mira, es que justo cuando me retiro, me invitan a dar una conferencia en la universidad. Yo la verdad es que no sabía ni de qué iba a hablar. Al final entrevisté, no era como hace 30 años, no era como ahora, ¿no? Que salen los atletas y ya es otra historia diferente, ya los conocen más. En mi época éramos poco conocidos. Y siempre pensé, la primera vez que me paré con un auditorio con gente platicando un poco mi historia, me encantó y después dije, yo esto me voy a dedicar más adelante y voy a escribir un libro. Pero ahora creo que solamente tengo la primera parte de ese libro y me falta construir todo lo que sigue para yo estar completa y decir, este es el libro que quiero escribir. O sea, eso ya lo tenía desde hace muchos años en la cabeza. La verdad es que sí viví una etapa de maternidad totalmente, así como digo, el alto rendimiento lo viví a tope, también mi vida de maternidad la viví a tope, hasta que ya mis hijos, la mayoría están en la universidad y llega otra etapa mía. Y ahí es en donde decido escribir esta historia, ya también con una madurez diferente, con todos los aprendizajes que quizá ni siquiera me di cuenta que viví y en ese momento los pude hacer hechos una realidad, ¿no? Este libro pensando mucho obviamente en mi esposo, en mis hijos, porque además estoy casado con una persona que no es nada deportista, o sea, él estaba metido en la academia, entonces yo dije, otro intenso como yo ya no, y coincidimos yo creo que en el mejor momento y eso nos ha complementado personalmente, como matrimonio y como familia. Entonces, creo que este libro, pues esa era la intención, contar esta historia, porque sí salí con mucho dolor. Cuando tú estás en ese, y lo vas a ver con muchos olímpicos que entrevistes, que al final de la carrera, pues hay tanta emoción, que a veces hay también mucho dolor, que hay que saberlo cómo gestionar y cómo transformarlo en esos aprendizajes, porque al final es un logro increíble, ¿no? No, padrísimo. Cuéntanos un poquito, así cuéntanos así tantitito de qué se trata tu libro para que lo vayan a comprar. Para que lo compren en Amazon, porque además lo autopubliqué. Pues mira, hablo de mis 3 facetas de cómo ingresé en el alto rendimiento. La primera esta que cuento, que es la que tenemos de cómo llego yo ahí. La segunda es cuando entro al alto rendimiento, o sea, primera fuerza, ya el equipo mayor, tenía 17 años. Y cuando ya es mi último año para Juegos Olímpicos, que es ahí los voy a dejar picados porque me costó contar la historia de Atlanta, porque pues sí tuvimos un percance con una de nuestras integrantes del equipo y por una negligencia, así los voy a dejar picados para que lo lean. Y lo compren y lo compren. y bueno, y cómo cerró mi etapa, fíjate. Como te digo, un poco de agridulce y después hago toda una reflexión ya en mi parte presente, ¿no? De cómo me fui construyendo ya en la parte profesional y después cuando decido tener este proyecto de vida con mis hijos, que además yo era la típica Susanita que decía que quería muchos hijitos desde que entrenaba. Una de mis compañeras cuando me vio me dijo, Wendy, ¿lo lograste? Y yo como que lo logré, me dijo, sí, tú desde que me acuerdo de ti eras la Susanita, o sea, tú, tus hijitos, los niños y veo tu familia y eres la Susanita, ¿no? Me dice, lo que me extraña no es tanto que tú seas la Susanita, sino que hayas encontrado un hombre igual que tú. Y le digo, pues mira, siempre se encuentran proyectos en común y sí, ahora que leía y saqué todos mis periódicos y todo esto, pues ahí veía reflejado, pues ahora sí que lo que en un momento lo vi a largo plazo, ahora es una realidad. Ya para finalizar, porque ya no nos queda mucho tiempo, siempre le hago esta pregunta a mis invitados, que es, ¿cuál es tu momento más MVP que tuviste? ¿A qué te refieres? O sea, tu momento más como que dijiste, este fue mi momento que siempre quiero recordar porque estoy orgullosa de mí y de mis logros que he hecho.
Ay, qué pregunta. Ya se está acabando el tiempo. Pues yo creo que en mis distintas han sido en mis momentos más vulnerables, yo diría. Porque ahí es en donde me doy cuenta que soy capaz de sacar muchas cosas muy buenas. Sí, literal sí, o sea, normalmente la gente no dice que sus momentos más vulnerables es su momento más MVP, porque luego ni los tocan. Siempre quieren hablar de sus éxitos, pero siento que es muy importante hablar de ese fracaso para llegar a tu éxito. Sí, yo creo que esa es la parte más humana. Y yo creo que eso es lo que he descubierto, que en la parte más miserable, digamos, o donde peor la pasas, ahí es en donde te das cuenta las personas que realmente te quieren. Y ahí ves realmente el valor que tienes para salir adelante. Sí, el valor y la gente que tienes a tu lado para apoyarte, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, Wendy. Me encantó que nos hayas podido contar tu historia y de cómo quisiste arrancar tu libro. Para finalizar, me gustaría que le dijeras al público que te está viendo cuáles son tus redes sociales y en dónde te pueden encontrar. Miren, es muy fácil. Mis redes sociales es entrenar_para_la_vida. Tengo una página web que es www.entrenarparalavida.com. En LinkedIn me encuentran igual, Entrenar para la Vida, igual que en Facebook. Y pues muchas gracias, Andy, mucha suerte con este proyecto. Bueno, antes que nada, no se olviden seguirnos en las redes sociales del podcast, que es MVPs el podcast, y en mis redes personales, que es andygles.07. Gracias por ver este episodio.